Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Versos 14 al 26. Vamos a leer todos el verso 14. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El tema para hoy es: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y diríamos también que la fe verdadera se manifiesta a través de las buenas obras. Quiero iniciar pues mencionando que la palabra de Dios dice que la salvación es gratuitamente. La salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de la salvación, que es gratuita. Isaías capítulo 55, vamos a leer en la palabra del Señor, libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos 1 y 2. Dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gloria a Dios. Así que todas las cosas que el Señor nos da es gratuito. Y vamos a complementar con la epístola a Tito, capítulo 3 y el verso 5. Tito capítulo 3 y verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Así que entonces nuestra salvación es gratuita. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Todos lo sabemos. Cristo vino a este mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación, pero también vino para ofrecer su vida en propiciación y en rescate por la humanidad. Así que cuando Él llegó a la cruz del Calvario, fue pensando en toda la humanidad, porque al ofrecerse a sí mismo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, estaba pagando el precio de redención, el precio para la salvación de toda la humanidad. Así que el precio ya ha sido pagado. Cristo pagó por nuestra salvación. Ni usted ni yo, ninguno ha dado un solo centavo para adquirir su salvación. Por gracia sois
salvos por medio de la fe, dice la palabra del Señor. Y también nos ordena que de gracia recibisteis, da también de gracia. Gratuitamente recibimos la salvación, ofrezcámosla, compartámosla de manera gratuita a aquellos que necesitan de Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, Santiago escribe a la Iglesia Universal y su carta nos habla de las cosas prácticas de la vida cristiana y tiene el propósito de animarnos a vivir vidas piadosas. Además, nos recuerda que la fe verdadera en Jesús es aquella que se manifiesta en buenas obras, que la fe precede a las obras y que la fe y las obras están estrechamente relacionadas entre sí. De hecho, en su carta abarca los temas de la fe y las obras, de la religión auténtica y la disciplina en la vida cristiana. Por eso es que Santiago dice, una verdadera fe en Dios tiene que tener obras, porque la fe verdadera se manifiesta a través de las buenas obras. Es decir, como hijos de Dios vamos a dar fruto espiritual a través de las buenas obras. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, gloria a Dios, acerca de que la fe sin obras es muerta. Santiago, capítulo 2 y verso 14, inicia diciendo, hermanos míos, está hablando a la iglesia, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Está diciendo la fe sola. La fe sin obras se muere. Lo dice al final en el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces vamos a ver por la palabra si nosotros tenemos una fe viva o tenemos una fe muerta. Amén. Si tenemos una fe viva o tenemos una fe muerta. Vamos a ver la palabra en Efesios capítulo 2, una vez más regresamos a Efesios capítulo 2. Ahora vamos a leer el versículo que nos faltó leer, que es el versículo número 10. Efesios 2:10. Primero dice que la salvación es por gracia y que no es por obras para que nadie se gloríe. Y ahora dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, la nueva criatura, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted y yo nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y hemos sido creados entonces para buenas obras, para que nuestra fe permanezca viva. Buenas obras es lo que tenemos que hacer. Primera de Timoteo 5:10, hablando de los deberes hacia los demás, dice,
que tenga testimonio de buenas obras. Ahí está hablando de varias cuestiones y refiriéndose a las viudas, dice que sea menor de 60 años, que tenga testimonio de buenas obras. En general, todo cristiano tiene que tener testimonio de buenas obras, que cuando lo vean dice, es un hermano espiritual, un hombre fiel, pero también se nota lo que hace para Dios. Se nota las buenas obras, porque es un hijo de Dios. Entonces, no tiene una fe muerta, tiene una fe viva. Tiene testimonio de buenas obras. Es lo que tenemos que buscar. No que nosotros lo digamos, que la gente lo diga. Sí, trabaja, lucha, se esfuerza, invierte, trabaja para la obra de Dios. Tiene buenas obras, se nota que es cristiano, se nota que está bendecido, se nota que Dios está con él. Veamos otro verso, aquí mismo en Primera de Timoteo, ahora el verso 25. Estamos 5:25. Siempre con los deberes hacia los demás. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Se hacen manifiestas las buenas obras. Note que nos insiste la palabra testimonio, y se tiene que hacer manifiesto las buenas obras. Ahora vamos al capítulo 6 y verso 18. Dice la palabra que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿A quiénes les está hablando? A los ricos, dice, a los ricos, en el verso 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Le habla a los ricos, pero también nos habla a nosotros y nos dice que Dios nos da todas las cosas. ¿Para qué, hermanos? Para que las disfrutemos. No es para despilfarrarlo, no es para desperdiciarlo, no es para echarlo a perder, no es para guardarlo, es para que la disfrutemos. Oiga eso es lo que dice la palabra. Y luego dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Le está hablando a los ricos, pero también nos está hablando a todos los que tenemos cierto nivel de riqueza o cierto nivel de recursos, de acuerdo a nuestras capacidades. Dios nos lo da para que lo disfrutemos, pero también para que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos con el prójimo pobre necesitado, pero también y mayormente con la obra del Señor. Como cuando aquella mujer derramó su frasco de alabastro, ¿verdad?, sobre la cabeza del Señor. Judas dijo: ¡qué desperdicio! Si mejor se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. Pero dice la palabra que él no lo decía porque tenía cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Él era el tesorero, pero le sacaba la tajada, ¿verdad?, a lo que recibía. Y entonces por eso se enojó. Todo lo que él miraba era dinero. Él no miraba un frasquito de perfume. Ay, qué aroma, ¿verdad? Y qué bendición que se lo van a derramar al maestro. Lo están preparando. No. Él dijo: qué desperdicio. Él miraba ahí el símbolo de dólares o de quetzales, de dinero.
Si hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres, dijo él, no. Él lo que decía era, si hubiera vendido y una tajada me hubiera quedado a mí. Pero el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre. Además esta me ha preparado, dijo, ¿verdad?, para lo que venía. Entonces, necesitados a quienes podamos ayudar y que Dios nos dé la oportunidad de ayudar, siempre van a haber. Y la obra de Dios también necesita que nosotros seamos generosos, dadivosos, que sembremos, porque Dios también nos quiere bendecir a nosotros y nos quiere dar más. Los que hemos aprendido y lo practicamos, hermanos, sabemos la bendición y la satisfacción de dar, de sembrar lo más que podamos, porque vemos milagros y vemos bendiciones y vemos cómo la mano de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Hemos seguido el ejemplo de hombres y mujeres que aman a Dios, que sirven a Dios, que son generosos con la obra de Dios, y hemos visto que Dios ha sido fiel y la bendición que Dios les ha otorgado. Y seguimos ese ejemplo, ¿verdad?, de amor y de fidelidad a Dios y de generosidad. Y también estamos viendo que la mano de Dios es grande y poderosa, que Él bendice, que Él recibe a través de su obra, pero que Él devuelve con mucha bendición. Y se ha cumplido la palabra que dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Seguimos con la palabra. Ahora vamos a Tito, capítulo 2 y el verso 7. Esta parte tiene como título Enseñanza a la sana doctrina, pero mire lo que dice el verso 7. El 6 y el 7. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Oiga eso. Le está diciendo a Tito, preséntate como ejemplo de buenas obras. En otras palabras, que se note lo que estás haciendo, en lo que estás sembrando, en lo que estás dando, en lo que estás haciendo, que se note y sé ejemplo a los otros. ¿A quiénes ahí? A los jóvenes, porque sabe que hay una etapa de la vida que cuando somos niños vamos a la iglesia, nos llevan y nos dan la ofrenda, nos dice la mamá o el papá, mire, aquí está la moneda o aquí está la ofrenda, por favor lo echa ya. Y el niño llega y si no se le olvida lo echa, si se le olvida lo lleva otra vez en la bolsa. Pero ¿cuál es el propósito? Le están enseñando a dar, a ser generoso. Luego crecen y tienen sus propios recursos y hay que dar ejemplo. Ahí es donde o de veras van a ser fieles o van a ser infieles. Y los padres que sabemos que hay bendición en dar, tenemos que enseñar y motivar a nuestros hijos a dar. Cuando ya empiezan a trabajar, a usted ya puede colaborar con la obra. Primero, aprender a dar sus diezmos, aprender a colaborar con la obra para que la bendición de Dios esté sobre su vida. Por eso es que habla de dar ejemplo a los jóvenes, ¿verdad? En buenas obras, porque Él es el que está ahí y ahí es donde se va a decidir si ellos van a ser generosos o ellos van a cerrar el corazón y nunca van a sembrar. Ahí es donde se determina si ellos van a recibir la bendición de lo alto o el cielo va a estar cerrado para ellos, porque si no hay siembra, no hay cosecha. Si no doy, no recibo. Si no, hermano, si no soy generoso o dadivoso con la obra, la bendición de Dios no puede fluir para mi vida. Eso es así, pero es una revelación personal, pero también se puede enseñar y se puede dar ejemplo para que ellos reciban la bendición de Dios. Entonces seguirá fluyendo, fluye la bendición para los padres, pero
De ahí cuando los hijos crecen, de ellos depende si va a seguir fluyendo para ellos o se va a secar la fuente. O como Lot, ¿verdad? Que mientras estaba con Abraham, todas las bendiciones que Abraham recibía, las recibía Lot, el sobrino, porque estaba en la casa de Abraham. Pero el día que se separaron, cuando Abraham dijo, ya no podemos estar juntos, aquí ya somos muchos, los pastores se pelean por el pasto de las ovejas, entonces mejor separémonos para que no hayan problemas. Y le dijo a Abraham a Lot, escoge tú primero, si tú te vas al sur yo me voy al norte, si te vas al occidente yo me voy al oriente. Y Lot abrió los ojos y vio dónde estaban las vegas, dónde estaba lo más verde, dónde estaba lo más... yo para allá. Y le dijo, está bien, dale. Y Abraham para las montañas. Pero como la bendición de Dios estaba con Abraham, a Abraham no le faltó nada. Y Lot fue moviendo su tienda hasta llegar ¿a dónde? A la puerta de Sodoma y de Gomorra. ¿Y a quién le habló Dios? ¿A Lot o a Abraham? Abraham. Abraham, mi amigo, no te puedo ocultar nada. Yo voy a destruir un pueblo que está perdido. Señor, pero lo vas a destruir junto con los justos. Siquiera unos 50, no hay 50, o 40, o 20, o 10, o 5, no hay nada de eso. Por la intercesión de Abraham fue que fueron a sacar, mire, de la mano, jalado para afuera, a Lot. ¿Con quién estaba la bendición? ¿Con Abraham o con Lot? Con Abraham. Así es también en las generaciones. Si la bendición está con los papás, no es automático que pase la bendición hacia los hijos si ellos no aprendieron a buscar a Dios, a ser fieles. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es La fe sin obras es muerta, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.